Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a nuestros amigos, nuestras visitas que a lo mejor tienen alguna vez o dos veces que nos visitan también. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. A los que a través de Transformando Vidas están conectándose también, sean bienvenidos a este servicio. Y cada parte, hermano, de cada culto, de cada servicio, cada parte es muy importante, así como la que vamos a pasar a continuación, a la palabra del Señor. Y yo lo invito para que abramos nuestro corazón, para que le digamos al Señor: Señor, yo quiero una palabra. El Señor nos dice en su palabra, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, amén. Lo invito a que, así como está sobre sus pies, vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en manos del Señor. Vamos a decirle al Señor que sea Él quien nos hable, amén. En el nombre de Jesucristo. Señor, en estos momentos, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida que nos concedes hasta el día de hoy, Señor. No cabe duda que tú eres grande, no cabe duda que tú eres bueno, Señor. Y en estos momentos, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor, para que hables a cada uno de nosotros, Señor, para que hables a cada corazón, para que tú, Señor, tomes aquella necesidad, Señor, y desde este momento, Señor, comiences a moverte, comiences a actuar de una manera poderosa, Señor. En estos momentos abrimos nuestro corazón, Padre. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos una palabra que nos renueve, que nos refresque, una palabra que nos dé vida, Señor. Y sabemos que solamente tú puedes darla, Padre. Yo te pido que a través de Transformando Vidas, Señor, a todo aquel que esté conectándose o que vaya a conectarse, Padre, le hables, Padre, allí donde esté, Señor. Háblale una palabra que también sea de bendición para su vida, Señor Jesucristo. En estos momentos, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestro oído a tu palabra, Señor. La gloria, la honra, la alabanza te damos, Señor. Tú estás aquí, Señor, lo confiamos. Tú estás aquí, Señor. Bendícenos grandemente. Unge mis labios, Padre, para que seas tú hablando y no sea yo con mi conocimiento, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, Padre. Bendícenos, Señor. También atamos y reprendemos toda oposición, toda distracción, todo aquello que quiera venir a interrumpir, Señor. No tiene lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Así como está sobre sus pies, quisiera invitarlo para que vayamos a nuestra Biblia. Ahí en el libro de Segunda de Crónicas, quisiera invitarlo que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Usted me puede indicar con un amén cuando tenga esta porción de la escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer hasta el 22. Y voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo, que si es algo una lectura algo larga, pero vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció en los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder porque hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuenta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Core para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Puede ocupar su lugar. Hasta aquí vamos a dar lectura. ¿Y por qué no voltea con su lado, que el hermano que está a su lado, y le dice: dispón tu corazón, este día el Señor lo ha apartado para nosotros? Yo quisiera titular este mensaje: el poder de la alabanza. La alabanza es un arma que el Señor Jesucristo le ha entregado a su pueblo para con esta poder destruir las fortalezas enemigas. El Señor nos ha dado alabanza, y la alabanza es muy importante, porque nosotros sabemos que cuando alabamos a Dios, la misma presencia de Dios desciende a ese lugar. El salmista nos lo confirma en el Salmos capítulo 22 versículo 3, y nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Cuando nosotros comenzamos a alabar al Señor, cuando levantamos nuestras manos,
Cuando de nuestra boca comienza a salir un cántico nuevo, cuando doblo mis rodillas, cuando rindo mi corazón delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que el Señor allí está, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mire lo que sucede cuando desciende la presencia del Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire, cuando desciende la presencia de Dios, cuando un pueblo está alabando, allí está la presencia de Dios trayendo libertad. La presencia de Dios viene a cambiar la condición en la vida del ser humano. Si había pecado en mi vida, desciende la presencia de Dios y perdona mis pecados. Si había enfermedad, desciende la presencia de Dios y quita aquella enfermedad. Quita aquel yugo de opresión, quita todo aquello que ataca nuestra vida. Pero esto pasa cuando la presencia de Dios desciende a un lugar. Y déjeme decirle algo, aquí está la presencia del Señor, porque dice su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y con seguridad podemos decir que el Señor está en medio de la alabanza de la segunda iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús de Fresnillo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor aquí está, porque ahorita estábamos alabándolo con instrumentos, con nuestras palmas, con nuestras manos, y aquí está la presencia del Señor trayendo libertad, quitando cadenas, quitando lo que estorba. Y no solamente aquí, estamos allá en nuestra casa, allá alabamos al Señor y allí desciende la presencia del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí siempre hay libertad. Mira lo beneficioso que es alabar al Señor. Es por eso que Él nos entrega esta arma tan grande. Isaías capítulo 42 versículo 10 al 13 nos dice así: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus glorias en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Mire, le está diciendo Isaías que cuando yo alabo al Señor, Él va delante de mí como poderoso gigante. Él va enfrente de mí peleando la batalla. Porque cuando yo no estoy con Cristo, dice Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Pero cuando yo estoy con Cristo y le estoy alabando y estoy rindiendo mi vida a Él, Él va delante de mí como poderoso gigante. Y ¿sabe qué? Cuando el Señor va delante de usted y va con usted, el enemigo no tiene lugar. Porque ¿sabe qué? El Señor siempre nos da la victoria. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Aquí habemos un pueblo que somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. El Señor es el que nos da esa victoria. Cuando usted alaba al Señor, Él va delante de usted como poderoso gigante. Y el enemigo empieza a ver, aquí viene un hijo de Dios que tiene la presencia de Dios. Yo allí no me voy a meter. Ahí no hay que ir a hacer daño, porque la presencia de Dios es más grande que la presencia del enemigo. La presencia de Dios es más grande que todas las legiones combinadas del diablo. La presencia de Dios es tan grande que mire, entregó su vida por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ahora dice que por su gracia nosotros somos salvos. Tan grande es la presencia de Dios que donde hay muerte, Él viene a transformarla en vida. Y usted y yo somos un pueblo que tiene vida.
porque hemos sido comprados y lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre nos da vida. Esa sangre borra todos los pecados. Aleluya. Por eso mire qué importante es alabar al Señor. ¿Cuántos no estamos agradecidos en alabarle siempre por todo lo que Él ha hecho por nosotros? No tenemos con qué pagarle al Señor. No tenemos nada que ofrecerle, dice un canto. Pero cuando traemos un corazón quebrantado a su presencia y le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo mío, Señor, todo mi ser completo, Señor. Yo te entrego la alabanza, Señor. No soy el mejor cantante, no soy el que mejor sabe orar, Señor, pero rindo mi corazón a tu presencia para dar alabanzas, Padre, porque en mis labios estarán alabándote siempre, Señor. No tenemos con qué pagarle nada al Señor, pero cuando nos rendimos al Señor y le alabamos, mire, Él desciende a ese lugar y comienza a traer libertad. Las cadenas de opresión son quitadas por el poder del Señor Jesucristo. Mire qué importante es la alabanza. La alabanza nos da el avance hacia la victoria. ¿Lo puede decir conmigo? La alabanza nos da el avance hacia la victoria. En la escritura que leímos al principio, en Segunda de Crónicas capítulo 20, podemos ver cómo la nación israelita estaba a punto de ser atacada por un ejército que era varias veces mayor que el suyo. Dice el versículo 1 que aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Podemos decir que eran 3 ejércitos contra uno solo, que era el pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba siendo rodeado por otros ejércitos. Y mire lo que pasó. Dice que en Josafat entró temor. Yo me puedo imaginar a un Josafat diciendo: ¿qué vamos a hacer ante aquellas naciones enemigas? Se ve que nos superan en número. Josafat sabía que si se lanzaban a la batalla con los hombres que había en Judá, sabía que no podían hacer nada con sus propias fuerzas. Josafat sabía que no había ninguna estrategia para poder vencer a aquellos enemigos. En él entró temor. ¿Qué vamos a hacer? Mi pueblo va a ser destruido. Él era el rey, él era el que dirigía a la nación. ¿Qué vamos a hacer? Tienen ejércitos más grandes. Huir ni siquiera era una opción. Estaban rodeados. No sabían qué hacer Josafat. Pero Josafat comprendió que cuando uno lucha con sus propias fuerzas, no va a lograr nada. Pero Josafat lo que comprendió es que él tenía que venir a la presencia del Señor. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor, pero mire lo que hizo después de ver que no podía hacerse nada. Y dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat le dijo a todo su pueblo: no tenemos otra opción, vamos a la presencia del Señor. Porque cuando vamos a la presencia del Señor, Él es el que pelea la batalla por nosotros. No hacía falta ser un número tan grande. Lo dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, aunque el enemigo nos supere, no necesitamos un ejército, no necesitamos ser los más fuertes, no tenemos que tener una estrategia especial. Lo que usted y yo necesitamos es al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Josafat y el pueblo de Israel comenzaron a levantarse en ayuno y comenzaron a clamarle a un Dios grande, a un Dios vivo. Levantaron un clamor a la presencia del Señor. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 33 versículo 3? Clama a mí y yo te responderé. El pueblo de Israel comenzó a clamar, comenzó a venir a la presencia de Dios, porque habían escuchado que aquel mismo Señor todopoderoso
era el que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel se encontraba en esclavitud, en una dura servidumbre en el país de Egipto. Pero dice que un día comenzaron a levantar un clamor, y dice que el Señor escuchó ese clamor, y dice que vino con mano poderosa y lo sacó de aquel lugar de dura servidumbre. El Señor, cuando viene, hermano, viene a traer libertad. Por eso Josafat y el pueblo comenzaron a levantar un clamor. Y mire lo que pasó. Ellos sabían que con sus propias fuerzas no darían batalla. La clave que tuvieron para ganar la batalla fue consultar a Dios. Josafat y todo Judá entraron en ayuno y comenzaron a pedir ayuda al Señor. Versículo 4, mira, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Imagínense solamente a todo un pueblo de rodillas, a todo un pueblo levantando sus manos y diciéndole: Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada, Señor. Pero sabemos que cuando clamamos, Señor, tú siempre vienes a responder. Tú eres el que nos sacaste de Egipto. Tú eres el que nos entregó la tierra prometida. ¿Cómo no, Señor? Si tú estás con nosotros. Por eso venimos a tu presencia. Y mire cuál fue la respuesta del Señor. El Señor siempre responde a todo clamor, a toda oración. Dice el versículo 15. Y dijo, mire la respuesta de Dios: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que la guerra es mía, dice el Señor. La guerra ya no era de ellos, el Señor le estaba diciendo. Imagínense cómo se sintió el pueblo de Israel al escuchar eso. El Señor acaba de escuchar nuestro clamor. Hemos agradado a Dios. Nuestra alabanza ha tocado el corazón de Dios. Y mire lo que les dice el Señor: no temáis. Josafat tenía temor. ¿Y qué dice segunda de Corintios? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor vino a quitar ese temor que había en la ciudad, en el pueblo de Israel. El Señor vino a quitarlo. No temáis, no os amedrentéis. O sea, no se preocupen por cómo le van a hacer. No digan qué vamos a hacer. No se preocupen por planear algo, porque la guerra ya no es suya. La guerra ahora es mía. Y cuando Dios pelea, hermano, Dios no pierde. Él siempre tiene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros somos más que vencedores, porque nosotros reconocemos que nosotros no podemos hacer nada, pero cuando vengo a la presencia de Dios, Él pelea la batalla por mí. Por eso somos más que vencedores, porque mi victoria está en Cristo. La victoria está en el Señor. Él ya venció a Satanás, Él ya venció a la muerte, porque Él mismo resucitó de entre los muertos. Por eso el Señor les dice: ahora la guerra es mía. Al ver la respuesta del Señor, el pueblo ahora tenía toda la confianza de que ganarían. Y es por eso que mire lo que hicieron primeramente. Cuando escucharon la voz de Dios, ellos glorificaron al Señor. Ellos dicen que se postraron. Vino Josafat y postró su rostro en tierra y comenzaron a glorificar el nombre de Dios. Comenzaron a adorarlo, comenzaron a alabarlo. Cuando alabaron, y dice que alabaron con fuerte voz. Cuando el pueblo de Israel comenzó a alabar con fuerte voz, el Señor les dio la victoria sobrenatural, ya que los ejércitos se estaban matando entre ellos mismos. Leemos del versículo 18 al 22. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Ellos sabían
que la alabanza tenía que ser siempre a nuestro Señor. Y se levantaron los levitas, en los hijos de Coad y de los hijos de Core, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En aquel lugar había gritos de júbilo, había alabanzas, así como las que nosotros damos. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos le pueden dar una fuerte ofrenda de aplausos al Señor? Había una alabanza con fuerte voz en aquel lugar. Aleluya. Estaban alabando porque sabían que Dios estaba ahora con ellos. Y mire, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Mire lo que ahora tenía Josafat. Ese temor había sido quitado y ahora tenía una confianza en el Señor. Y les decía a su pueblo: creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Hermano, hermana, el Señor nunca nos abandona. Los que a veces cometemos el error de abandonar somos nosotros. Pero el Señor siempre está allí, porque Dios siempre permanece fiel. Y mire, cuando nosotros estamos con Cristo, nosotros estamos seguros. Por eso dice el salmista: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El enemigo no tiene lugar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Nada puede hacernos daño. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y dice el versículo 21: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y mire lo que pasó: y se mataron los unos a los otros. ¿Qué diría cualquier soldado de aquellos tres ejércitos? ¿Josafat está loco? ¿Cómo se le ocurre poner a los que alaban enfrente de los soldados? Podríamos traducirlo a la actualidad: ¿cómo se le ocurre poner a los músicos que vayan enfrente tocando alabanzas, diciendo glorificad a Jehová? Cuando tiene un ejército que tiene espadas, que tiene escudos, a esos queremos enfrentarlo. Pobre Josafat, no sabe el error que está cometiendo. Vamos a ir a destruir a sus músicos. Pero mire, aquellos músicos, el pueblo de Israel ni siquiera se ensució las manos, ni siquiera se quebró la cabeza en tener tristeza de que ya no vamos a volver a casa después de esta batalla. No, ellos iban creyendo en Jehová, porque con Jehová estarían seguros. Y vinieron delante y empezaron, en vez de sacar una espada, empezaron a glorificar a Dios y empezaban a alabar su nombre. Y cuando comenzaron a alabar a Dios, los demás ejércitos comenzaron a destruirse entre ellos mismos. Mire lo que hace el Señor. ¿De quién era la batalla ahora? La batalla era de Dios, y nadie avergüenza al Señor. Y como ellos estaban alabando, ellos con su alabanza le estaban reconociendo: eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Y me puedo imaginar cuando comenzaron a ver que los demás ejércitos se destruían con sus ojos. Ellos alababan más fuerte, ellos gritaban más fuerte, reconociendo que Dios había venido a darle salvación. Aleluya. La alabanza, hermano, nos da el avance hacia la victoria, porque cuando alabamos estamos reconociendo al Señor.
El Señor es el que pelea la batalla ahora por nosotros. Y quisiera comentarle un pequeño testimonio. Hace algunos meses fuimos a ministrar con a unos jóvenes de una iglesia de San Luis Potosí. El Señor nos permitió estar allá en aquel lugar. Y en aquel lugar, antes de ir a aquel lugar, yo estaba en oración y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer en aquel lugar? Señor, ¿qué quieres que predique, Señor? Me da nervios ir a aquel lugar. ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor, antes, yo sin conocer aquel lugar, un día en oración, el Señor me mostraba en una visión que me estaban pasando el lugar, yo sin conocer aquel lugar, y que antes de predicar, primeramente el Señor decía: solamente alábenme, solamente adórenme, solamente ríndanme su corazón. Y después de eso, todavía antes de predicar, el Señor me mostraba que Él quería sanar a alguien que tenía una enfermedad emocional. Yo no sé si era miedo, yo no sé si era temor, depresión, soledad, etcétera. Yo no sé, pero el Señor me estaba mostrando eso. Unos días después, antes de llegar a aquel lugar, el Señor, una vez más, yo estaba orando y el Señor me decía: tú no tienes que demostrar nada, porque yo soy el que lo hago todo. Llegando a aquel lugar, en aquella velada juvenil, con aquellos jóvenes, llegamos y yo, en obediencia al Señor, les dije a los jóvenes: primeramente vamos a adorar, primeramente vamos a alabar al Señor. Y aclaro, yo no sé cantar, pero comenzamos a cantar ese canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y empezamos a declarar esas palabras: muévete en mí, muévete en mí. Le estábamos diciendo: Espíritu Santo, ven y glorifícate en este lugar, Señor, porque nosotros no venimos a demostrar nada, Señor. Tú eres el que lo haces todo. Y comenzamos a alabarle primeramente. Yo con temor lancé esa palabra que el Señor me había dado. Y nuestro hermano Ulises, que está aquí en la cámara apoyándonos, él también fue a esa velada. Él predicó antes y antes de él otro joven. Y había en las ministraciones, cuando pasaban los jóvenes para que oraran por ellos, en las dos ministraciones anteriores, había una mamá que agarraba a su hijo de aquí y lo pasaba. El muchacho no quería pasar y su mamá lo pasaba. El muchacho a la fuerza, él no quería. Pero cuando yo dije: oye, el Señor quiere sanar a alguien aquí que está pasando por una enfermedad emocional, yo no sé quién sea, yo no sé qué enfermedad sea, si sea miedo, temor, pero hoy el Señor quiere sanarte. Solamente ven, Él quiere liberarte de eso que estás pasando, de aquello que estás sufriendo. Aquel muchacho, yo lo pude ver como desde allá atrás, él solo se vino corriendo sin que su mamá lo pasara. Y no solamente eso, pasaron dos personas más. El Señor, hermano, cuando llega a un lugar, llega a traer libertad a ese lugar. Solamente tenemos que alabarlo. Porque cree que cuando venimos aquí levantamos nuestras manos. Porque cree que cada domingo, desde que nos estamos alistando, bañándonos, cambiándonos, venimos con la disposición de que yo voy a ir a la iglesia a alabar y a glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Y ese día el Señor sanó a enfermos y a varios jóvenes los llenó de su Espíritu Santo. Porque esto es lo que hace el Señor. Nosotros no tenemos que demostrar nada, hermanos, porque Él es el que lo hace todo. Le dijo a su pueblo: la guerra no es tuya, ahora la guerra es mía. Y lo que no saben aquellos ejércitos, diciendo el Señor, es que yo soy un conquistador, es que yo destruyo por donde paso. Las fortalezas enemigas ya no tienen poder, porque ahí estoy yo y yo voy delante de ti, Israel.
Eso sucede. La alabanza nos lleva hacia la victoria. Pero hermano, también alabar nos da fortaleza en medio de la aflicción. Dice Nehemías capítulo 8 versículo 10: porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pero antes de eso nos dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y hubo dos hombres en la Biblia que comprendieron este principio. Se llamaban Pablo y Silas. Comprendieron a la perfección, ya que ellos sabían que alabar a Dios les iba a dar fortaleza en medio de la aflicción. Ellos, por predicar la palabra del Señor, fueron azotados, fueron puestos en prisión y fueron encadenados en el cepo solamente por predicar la palabra del Señor. Y los arrestaron, estaban allí en una prisión, pero ellos sabían que aunque estuvieran en aquella prisión, ellos encontraban su fortaleza en el Señor. Ellos, en medio de lo que estaban viviendo, ellos sabían: tenemos que alabar a Dios. Me imagino a Pablo diciéndole a Silas a la medianoche, como nos dice la Biblia: Silas, piensan que allá afuera nos van a callar teniéndonos aquí adentro, pero vamos a demostrarle que nuestro Dios sigue vivo, y aunque estemos encerrados aquí, nosotros no vamos a callar nuestra alabanza a nuestro Dios. Y dice Hechos capítulo 10 versículo 25 al 26: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Miren, ellos en su aflicción estaban cantando: Señor, gracias por tenernos aquí, porque aquí, Señor, sabemos que tú vas a demostrar tu poder también. Señor, tú nos fortaleces en la aflicción. Vamos a cantar himnos, ya que ellos sabían que en medio de la aflicción en la que se encontraban, alabar al Señor los fortalecía. Y mire, cuando estaban cantando himnos, continúa diciendo la palabra, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas del cepo que ellos tenían, todas se soltaron. ¿Qué dice en 2 de Corintios? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire, Pablo y Silas estaban alabando. Así nosotros, hermanos, ¿qué aflicción está viviendo usted el día de hoy? ¿O en qué aflicciones se ha encontrado? Que a lo mejor dice: yo ya no tengo respuesta, yo no veo resultados, la condición en la que estoy es desfavorable. Pero cuando usted comienza a alabar al Señor Jesucristo, el Señor viene a cambiar la condición. Cuando usted dice: ya no puedo, mire, el Señor, para lo que el hombre es imposible, para nuestro Dios todo es posible. Por eso digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada va a frenar mi alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. No importa lo que esté pasando, solamente alabe a Dios. En la prueba, solamente alabe. En la crisis, solamente alabe. En la enfermedad, solamente alabe. En la tristeza, solamente alabe. Porque el Señor escuchará su alabanza, y con mano poderosa, como con el pueblo de Israel, lo liberará de aquella dura servidumbre. Que se encuentra bien, no importa, yo voy a alabar al Señor, porque yo sé que cuando tengo la presencia de Dios en mi vida, yo lo tengo todo. No tendré riquezas, no tendré lujos, pero la presencia de Dios lo llena todo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, nada me falta, al contrario, lo tengo todo. Y desde mi interior empiezan a correr ríos de agua viva, porque la presencia de Dios está fluyendo en mi vida, solamente porque estoy alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que hace la alabanza de David. La Biblia nos dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl,
David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire, Saúl era atormentado, pero venía David con un arpa y comenzaba a alabar al Señor. Y aquel espíritu malo que estaba perturbando a Saúl no aguantaba la presencia de Dios y se iba de aquel lugar, hermano. Mire, el enemigo no soporta cuando un cristiano alaba. Porque ¿qué nos dice la palabra en Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando yo alabo, yo me acerco al Señor. Cuando yo alabo, yo resisto al diablo. Y nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19: ¿tú crees que el Señor es uno? Dice, bien haces. Los demonios también creen, pero ellos tiemblan. El enemigo no soporta la alabanza del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo alabamos, hermano, el enemigo no soporta, porque el Señor es nuestra fortaleza. Mire, en nosotros está la opción: elijo quedarme en la aflicción, o elijo en medio de la aflicción levantar una alabanza al Señor. Porque ¿qué prefiere usted? Yo siempre digo esto: yo prefiero tener problemas y tener a Dios que tener problemas y no tener a nadie. Porque cuando yo tengo problemas y no tengo a nadie, me embarco en más problemas, me meto en más problemas. Pero cuando yo tengo problemas y tengo la presencia de Dios, yo vengo a su presencia y le digo, ayúdame, Señor, y Él extiende su mano para ayudarme. Nosotros decidimos si me quedo en la aflicción sin nadie, o en medio de la aflicción levanto una alabanza para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Siempre debemos alabar, hermanos, en todo momento, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que si es año bisiesto, los 366 días del año. Pero siempre tenemos que alabar a Dios. Podemos ver que alabar a Dios es tan importante que si no lo hacemos, nos debilitamos, corremos el riesgo de caer y tropezar. Es por eso que como cristianos tenemos que alabar al Señor en todo momento. David se preocupaba por alabar a Dios, y en el libro de los Salmos nos deja plasmado lo importante que es la alabanza. Y quiero leerle alguno de esos salmos. Salmos 34, versículo 1. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice Salmo 145 del 1 al 3: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmos 27:4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 84, versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea la presencia de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos capítulo 103, versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y mire cómo termina el salmista en el último capítulo del Salmo 150, en el versículo 6: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos respiramos aquí? ¿Cuántos le pueden dar una alabanza al Señor? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Mire solamente el nivel de humillación que había en el salmista. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente, un deseo tan grande, un hambre tan grande por la presencia de Dios, que se humilla y dice el salmista:
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Le entrego todo a Cristo. Todo se lo entrego a Él. Mire solamente el nivel de humillación que debemos de tener. Venir a la presencia de Dios, sin importar lo que yo pase, sin importar lo que yo viva, sin importar que me critiquen, sin importar que se burlen de que yo sea cristiano. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tenemos que cantar, tenemos que alabar siempre la presencia del Señor. Él nos fortalece cuando alabamos. En todo momento tenemos que hacerlo, porque su presencia está con nosotros. Y mire el enemigo, una de las tácticas que usa hoy en día contra la gente. Podemos ver que el enemigo viene con desesperación, con depresión, tristeza, desánimo. Podemos ver ahora cómo estamos en medio de una pandemia. El enemigo no solamente ataca con el virus. Podemos ver cómo la gente tiene miedo. Está asustada la gente, hay mucho temor. Pero hermano, hermana, para eso estamos aquí, para alabar el nombre del Señor Jesucristo y para decirle a la gente que aún hay esperanza, para decirle que la única esperanza trae vida y se llama Jesucristo. Mire, el enemigo trata de atacar, llega así. Este es un problema común en la vida de la gente en la actualidad. Pero la buena noticia es que el Señor nos ha dado el arma de la alabanza para vencer y destruir todas las tácticas del enemigo. Isaías capítulo 61, versículo 3 nos dice que el Señor nos viste con un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Muchos tienen el espíritu angustiado, pero mire, cuando comenzamos a alabar al Señor, dice Isaías, que Él nos viste con el manto de alegría. Por eso el apóstol Pablo dice ese consejo en el libro de los Filipenses, y lo dice con una insistencia de amor, y dice: regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor. Porque cuando usted y yo nos regocijamos en el Señor, ahí encontramos gozo, ahí encontramos fortaleza, ahí encontramos la presencia de Dios. Regocíjense en el Señor. Viene el temor, hermano, regocíjese en el Señor y el temor no lo va a tocar. Usted tiene miedo, venga a la presencia de Dios y Él viene a quitar todo miedo. Porque para eso ha venido el Señor Jesucristo, dice Juan, dice, para destruir todas las obras del diablo, todo lo que estorba. Hay muchos que ya no alaban a Dios. Ese es un síntoma peligroso. Pero a partir de hoy, si usted le dice: Señor, llena mi vida con tu presencia, hoy comenzaremos a alabar con más ganas y diremos como el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente estar en la presencia del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alabemos a Dios en todo momento. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendice, alaba, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Como creyentes, yo quiero cerrar con esto. Nuestro objetivo no es parecer cristiano. Nuestro objetivo es ser realmente cristiano en el avance del reino de Dios y destruir todas las obras del diablo. Hacerlo significa que enfrentaremos oposición y resistencia. Pero debemos recordar que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para vencer cualquier dificultad.